Buenas tardes, mi nombre es Villitadena Rojas Álvarez, estudiante de la carrera de Ingeniería Agroecológica inscrita a la Facultad de Ingeniería. A mí me correspondió en el seminario número 12 el tema del ADN, materia dirigida por el docente Nicolás Rodríguez. El ácido desoxirribonucleico, o más conocido como ADN, se dice ser una molécula que lleva información genética utilizada en el desarrollo, funcionamiento y reproducción de todos los organismos vivos conocidos y muchos virus. Esta es una cadena larga y compleja compuesta por unidades repetitivas llamadas nucleótidos. Estos nucleótidos a su vez se componen de tres principales: un azúcar llamado desoxirribosa, que de ahí se determina el ácido desoxirribonucleico, un grupo fosfato que, unido a estos nucleótidos, forman la columna vertebral de esta estructura, y unas bases nitrogenadas llamadas adenina, guanina, tiamina y citosina. La secuencia específica de estas bases codifica la información genética que en estas se encuentra. La estructura del ADN es una doble hélice. Es una forma tridimensional que fue descubierta por James Watson, Francis Crick en los años 1953 con la ayuda de datos obtenidos por Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. La estructura básica del ADN se compone de varios elementos claves. Primero, una doble hélice. El ADN tiene una forma de doble hélice que se asemeja a una escalera retorcida. Las dos cadenas de nucleótidos están enrolladas alrededor de un eje común. Como segundo tenemos los nucleótidos. Los nucleótidos son las unidades básicas del ADN y estas están conformadas por tres componentes: un azúcar, en el caso del ADN, el azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Como tercer punto tenemos el emparejamiento de las bases. Las bases nitrogenadas se emparejan de manera específica en la doble hélice. La adenina siempre se empareja con la timina. La citosina siempre se empareja con la guanina. Este emparejamiento es esencial para la estabilidad de la doble hélice. Como cuarto punto tenemos la estructura antiparalela. Las dos cadenas de nucleótidos corren en dirección opuesta, lo que se conoce como una estructura antiparalela. En una cadena, la secuencia de nucleótidos se lee en dirección de 5 a 3, mientras que en la otra cadena de secuencia se lee en dirección opuesta, es decir, de 3 a 5. Como quinto punto tenemos la estructura en espiral. La doble hélice forma una estructura en espiral debido al enrollamiento de las cadenas alrededor de un eje común. Este enrollamiento permite que el ADN se empaquete de manera compacta dentro del núcleo de las células. La información genética está codificada en la secuencia de las bases a lo largo de la cadena del ADN. Este código genético determina las características y funciones del organismo. La replicación del ADN en las cadenas se separa y se sintetizan nuevas cadenas complementarias. Es fundamental para la transmisión de información genética durante la división celular y la herencia. Como segundo tema a tocar tenemos la replicación del ADN. Este es un proceso mediante el cual la molécula de ADN se duplica para producir dos moléculas de ADN idénticas. Este es un proceso esencial para la transmisión precisa de la información genética durante una división celular y la herencia de esta. La replicación ocurre antes de que la célula se divida y se garantiza que cada célula hija reciba una copia exactamente igual del material genético que en esta hubo. Para la replicación del ADN tenemos que seguir unos pasos. El desenrollamiento de la doble hélice. La replicación comienza cuando se desenrolla una doble hélice de ADN. La enzima helicasa se une y se rompe a dos enlaces de hidrógenos entre las bases nitrogenadas, separando las dos cadenas de ADN. Segundo, formación de una horquilla de replicación. Después de que la cadena de ADN se haya separado, se forma una estructura llamada horquilla que se replica en cada una de estas hebras del ADN. Esta horquilla sirve como punto de inicio para la síntesis de nuevas cadenas de ADN. Como tercer punto tenemos la síntesis de nuevas cadenas. Se dice que la enzima del ADN polimerasa agrega nuevos nucleótidos a las cadenas en crecimiento. Los nucleótidos se emparejan como las bases complementarias que normalmente regula el ADN y se rige al emparejamiento de cada uno: adenina con tiamina, citosina con guanina. Como cuarto punto tenemos que hay una estructura antiparalela. El ADN polimerasa sintetiza nuevas cadenas de ADN en dirección de 5 a 3.
Dado que las cadenas de ADN son antiparalelas, la síntesis de una cadena se realiza con dirección continua, o sea, liderando esa cadena, mientras que la síntesis de la otra cadena se realiza en fragmentos más pequeños llamados fragmentos de Okazaki, que es una cadena regazada. Se dice que la unión de se encarga de que una cadena regaza forme así una nueva cadena de ADN, o sea, que la nueva cadena de ADN sea continua y pues forme esta. Como quinto punto tenemos la terminación, que es como la replicación continua hasta que se sintetice toda la longitud de las dos cadenas del ADN. Posteriormente, las nuevas moléculas del ADN se enrollan y se empacan normalmente como se haría en cualquiera. A modo de conclusión, podemos decir que la réplica del ADN es un proceso altamente preciso y eficaz, aunque los errores ocasionales pueden estar presentes en esto, pero las células poseen mecanismos de corrección para estos errores y así garantizar la integridad de un código genético perfecto. La replicación del ADN es fundamental tanto para la herencia genética como para el mantenimiento y reparación de los tejidos en organismos multicelulares. Como tercer y último punto en este seminario tenemos las mutuaciones del ADN o el ácido desoxirribonucleico. Se dice que son cambios en la secuencia de nucleótidos de la molécula del ADN. Estos cambios pueden ocurrir de manera natural debido a errores durante la replicación gracias a la exposición o factores ambientales que pueden estar presentes en esto, como la radiación o agentes químicos que en este pueden estar presentes. Bueno, las mutaciones pueden tener diversos efectos en los organismos y se clasifican en varias categorías. Primero, puntuales. Estos pueden ser por un cambio de un solo nucleótido. Está como la sustitución, donde un nucleótido es reemplazado por otro. Dependiendo de la ubicación y la naturaleza de esta sustitución, puede o no tener ninguna afectación en la función de la proteína codificada. Inserción, donde se añade un nucleótido adicional a esta secuencia. Delección, que es un nucleótido que es eliminado de esta secuencia. Como segundo tenemos mutaciones de marco de lectura, la misma Frameshift. Ocurre cuando el número de nucleótidos añadidos o eliminados no es un múltiplo de 3. Esto cambia literalmente la lectura del código genético y puede afectar significativamente la función de una proteína o de la proteína en este caso. Tercero, tenemos las mutaciones de duplicación y delección. Este implica una duplicación o eliminación de segmentos más grandes de la secuencia de ADN. Como cuarto tenemos las mutaciones cromosómicas. Estas involucran cambios en la estructura de los cromosomas como las inversiones, las translocaciones o duplicaciones cromosómicas. Estas mutaciones pueden afectar múltiples genes y tener consecuencias mucho más amplias. Las consecuencias de las mutaciones pueden variar. Algunas mutaciones pueden no tener ningún efecto apreciable en el organismo, o sea que son como mutaciones silenciosas, mientras que otras pueden afectar el funcionamiento de una proteína en específico y en algunos casos llevar enfermedades genéticas. Además, las mutaciones pueden tener un papel en la evolución, ya que proporcionan pues la variabilidad genética necesaria para una selección natural. Es importante destacar que no todas las mutaciones son perjudiciales. Algunas pueden ser beneficiosas, proporcionando un organismo una ventaja evolutiva en su entorno o en su ambiente. Tener un entorno cambiante. El estudio de las mutaciones y su impacto es crucial para comprender la genética, la evolución y las enfermedades genéticas. Dando así finalización a este seminario. Espero haya sido de su agrado y haya podido quedar claro sobre qué es el ADN o ácido desoxirribonucleico, sus replicaciones y mutaciones. Muchas gracias por la atención prestada.